En el corazón del Renacimiento, cuando diseccionar un cadáver era pecado y herejía, un joven médico de Bruselas se atrevió a mirar donde nadie quería mirar, dentro del cuerpo humano. Su nombre era Andreas Vesalio, y con sus manos temblorosas, abrió los secretos de la carne, los huesos y la sangre. Con su obra de Humani Corporis Fabrica, rompió siglos de dogmas y trazó el primer mapa real del cuerpo humano. Un mapa tan preciso y peligroso, que lo llamaron prohibido. Hoy descubrirás cómo Vesalio se convirtió en el padre de la anatomía moderna y cambió para siempre nuestra forma de entender la vida y la muerte. Andreas Vesalio, Fabrica, el mapa secreto del cuerpo. La ciudad de Bruselas respira humo y aliento. Es invierno de 1514. En una casa de boticario, un recién nacido llora con fuerza. Afuera, el viento arrastra copos de nieve contra los postigos. Su apellido, Vesalio, su herencia, la medicina, generaciones de cirujanos y boticarios que conocen el peso de los huesos por la mano, no por los libros. La madre lo estrecha, el padre, que sirve a la corte de los Habsburgo, mira al niño como si adivinara una ruta ya escrita. En el brasero humea romero. En el aire, una promesa, entender el cuerpo no por autoridad, sino por visión. Bruselas, patios húmedos, muros altos. El joven Andreas, aún adolescente, abre un cuaderno y dibuja. No copia santos ni batallas, clavículas, costillas, falanges. Una calavera, rescatada quizá de un osario, descansa envuelta en paños. Sus dedos siguen las suturas como si leyera un alfabeto secreto. En una Europa que despierta al humanismo, donde los sabios vuelven a los textos griegos, Andreas decide volver a algo más antiguo todavía, al cuerpo mismo. No quiere repetir lo que dice la autoridad, quiere comprobarlo. Lovaina, 1531. El latín llena las aulas, los profesores dictan, los estudiantes copian. Se declaman nombres venerables: Hipócrates, Galeno, Avicena. Andreas escucha, pero también frunce el ceño. A ratos se escapa al borde del campus, donde los cirujanos barberos afilan cuchillas y bromean con una facilidad que en la universidad es imposible. El joven hace una pregunta peligrosa: ¿y si Galeno se equivocó alguna vez? Un murmullo corre por la sala. Decir eso es como mover el cimiento de una catedral. París, 1533. La ciudad es un hervidero de imprentas, pan recién hecho y rumores de guerra. En el Collège de Francia, en la Facultad de Medicina, Andreas aprende con maestros célebres, Jacobus Silvius y Johann Günther von Andernach. En el anfiteatro, un lector recita en latín las frases de Galeno mientras, abajo, un cirujano barbero obedece, corta, abre, señala con una vara. El olor es una mezcla de vinagre, cera y carne. Andreas siente que algo no encaja: el que habla no toca, el que toca no habla. La anatomía como teatro de sombras. Su mano tiembla de ganas de desobedecer. Una madrugada, en un patio discreto, Andreas se inclina sobre el cuerpo de un condenado. No hay auditorio. No hay vara dorada. Hay silencio y cuchillos. El joven, con respeto casi religioso, registra, dibuja, compara. Sus ojos descubren rutas de nervios y ríos de sangre que no coinciden con lo que oyó en los dictados. Toma notas: el maxilar es una sola pieza, no dos. Señala un cerebro sin rete mirabile, esa maraña vascular que Galeno describió en Animales. El corazón le late con esa mezcla de miedo y libertad que acompaña a todos los herejes del conocimiento. Los tambores de 1536 interrumpen la ciencia. Francia y el imperio se desafían, París se crispa. Las aulas se vacían. Andreas vuelve a los Países Bajos con la misma sensación que dejan los sueños cortados: interrupción. En Lovaina, su talento encuentra salida en una mesa de madera, tinta negra y pergaminos, bocetos de huesos de la mano, proporciones, sombras. Descubre el poder de la imagen: lo que se ve, convence; lo que solo se cita, tambalea. Otoño veneciano, 1537. Las góndolas cruzan como puntadas. Padua lo recibe con un cargo inaudito para su edad: profesor de cirugía y anatomía. Tiene apenas 23 años. En el anfiteatro improvisado, Andreas invierte el ritual: él mismo toma el cuchillo, él disecciona, él habla. El murmullo de los estudiantes es distinto: no es la fascinación por la cita, es el asombro de ver el cuerpo responder a cada frase con un hecho. Los techos resuman humedad, los ojos brillan. Ha nacido un nuevo tipo de lección: la cátedra del cuerpo. Padua, 1538. El rumor en los corredores es que los dibujos surgen del círculo de Tiziano, quizá de la mano de Hans Stefan van Calcar.
El mensaje es claro: la anatomía no será ya una lista seca, sino un mapa visual. Los estudiantes los cuelgan como si fueran iconos. En las notas al margen, Andreas afila su doctrina: mirar, medir, comparar. Los inviernos en Padua se combaten con braseros y vino caliente. En la mesa de Vesalio, pilas de huesos humanos conviven con cráneos de mono y costillas de cerdo. Una a una, las certezas de Galeno, construidas sobre animales, se resquebrajan ante la evidencia humana. El esternón no tiene el número de piezas que proclamaban los tratados antiguos. La mandíbula no es doble. No existe en el hombre la red maravillosa descrita por el sabio de Pérgamo. En la pluma de Andreas, el verbo cambia, de se cree, a se ve. Cada corrección no es un insulto al pasado, es un acto de fidelidad al objeto de estudio, el cuerpo real. Basilea bulle de imprentas. En 1543, Vesalio decide un gesto doble. Por un lado, concibe una obra monumental para eruditos, edificios de texto y lámina, de humani corporis fabrica libri septem. Por otro, lanza un resumen operativo, la epítome, hoja grande pensada para que los estudiantes la recorten, la doblen, la lleven al anfiteatro, la manchen. Es ciencia que no teme a la tinta ni a la sangre. Los cajistas de Joannes Oporinus acomodan letras y madera. Cada silografía es un latido. El taller huele a aceite de linaza y a madera recién cortada. Las planchas pasan bajo la prensa, los tipos móviles, cuadrados y pacientes, aceptan el peso de la tinta. Los impresores conversan en bajo, han visto libros de historia, de teología, de poesía, pero esta fábrica es otra cosa. Es el cuerpo vuelto libro, y el libro vuelto teatro. Los esqueletos posan como actores melancólicos, los planos musculares se elevan capa a capa, como telones. Vesalio corrige pruebas con una intensidad que asusta a los aprendices, mide, borra, vuelve a dibujar. Quiere que cada línea sea un acto de verdad. Vesalio decide dedicar su obra a Carlos V, el emperador. No es solo una cortesía, es una estrategia para proteger una ruptura. Si el poder legitima la imagen, los eruditos airados tendrán que discutir con láminas y con realidades, no con tronos. En la dedicatoria fluye una idea nueva para la Europa de entonces, que la ciencia se funda menos en la antigüedad de una frase y más en la juventud de una observación. Ese año, mientras otras prensas europeas imprimen un libro que cambiará el mapa del cielo, el de Nicolás Copérnico, Oporinus imprime el libro que cambiará el mapa del cuerpo. Padua, invierno de 1543. Anfiteatro lleno. Estudiantes de Pisa, de Bolonia, de Venecia se amontonan para ver la nueva liturgia. No hay lector distante. Vesalio coloca la mano sobre el cadáver y dice: mirad. Con la otra mano levanta un plano muscular. La luz de las velas hace brillar la fascia como seda húmeda. Se oyen jadeos discretos cuando señala la ausencia del rete mirabile. Algunos toman notas con furia, otros, crispados, recuerdan con devoción las líneas de Jacobus Silvius, que en París sigue defendiendo la infalibilidad de Galeno. La sala huele a carne y a cambio. No tarda la respuesta. Cartas con tinta hirviente cruzan Europa. Silvius acusa a Vesalio de joven insolente, de traidor a los ancianos, de cirugía vistosa y filosofía pobre. Pero a la vez, desde hospitales y aulas, llegan otras cartas, estudiantes que por primera vez entienden el trayecto del nervio ciático, cirujanos que encuentran mejor un vaso porque lo han visto antes en una lámina clara. En las calles de Padua, el rumor es doble, el héroe y el iconoclasta caminan con el mismo paso. Vesalio sabe que ha puesto el dedo en la llaga de un milenio. Cofres sellados parten de Basilea con destino a universidades y cortes. En cada uno, un bloque pesado de papel que huele a tinta fresca y madera, la fabrica. Un bibliotecario en Bolonia abre el volumen, antes del texto, queda atrapado por las láminas, músculos en fuga, esqueletos que meditan. Un estudiante en París lo oculta bajo la capa como si llevara una antorcha prohibida. En las tabernas, algunos médicos juran que jamás tocarán ese libro, otros no duermen por la excitación de poder ver lo que habían repetido sin mirar. En su mesa, Vesalio vuelve a abrir un cuerpo. Ya no es solo ciencia, es responsabilidad. Sabe que las manos que diseccionan también escriben la agenda de los siguientes siglos. Sabe que cada corrección a Galeno es, para muchos, una blasfemia laica. Se pregunta, con un cansancio que no confiesa, si el precio de decir «he visto» no será más alto que el de decir «me han dicho». A lo lejos, suena una campana. En su cuaderno anota una frase simple, que es la puerta de toda modernidad: la anatomía debe proceder del ojo y de la mano.
La última caja de la fábrica se cierra con un nudo de cuerda. Afuera, el cielo de Padua amenaza lluvia. Vesalio enciende una vela, observa el flamenco de la llama y sonríe apenas. Ha construido un atlas con hueso, tinta y coraje. Pero sabe que la verdadera disección comienza ahora, la de la tradición. Lo esperan el favor del emperador, la envidia de colegas, y una pregunta peligrosa que cruzará fronteras: si el cielo pudo moverse en los libros de los astrónomos, ¿por qué no iban a hacerlo las certezas del cuerpo? La puerta se abre con un golpe de aire. Una carta cae sobre la mesa. La firma, visible entre heces altivas, anuncia una guerra de tinta: Jacobus Silvius. La vela titubea. El episodio termina en la tensión exacta donde empieza toda revolución, en el filo entre lo que vimos y lo que nos obligaron a creer. Episodio 2. El médico del emperador, entre la gloria y el mar. Es el año de 1543. En las bibliotecas de Europa, los volúmenes de la fábrica pesan como piedras sagradas. Algunos los abren con reverencia, otros con indignación. Los murmullos se vuelven voces, y las voces, gritos. En París, Jacobus Silvius clama desde su cátedra que su antiguo alumno es un ingrato que pretende arruinar la majestad de Galeno. En Bolonia, médicos jóvenes recitan con fervor las láminas de Vesalio. La anatomía ya no es recitación, es campo de batalla. Ese mismo año, el destino de Vesalio cambia de escenario. De los anfiteatros universitarios pasa a los palacios del poder. El emperador Carlos V lo llama a su lado como médico personal. Andreas, que soñó con cadáveres y láminas, se encuentra ahora atendiendo a reyes, príncipes y generales. Sus manos, antes manchadas de sangre de disección, se impregnan de bálsamos y ungüentos de corte. No hay vítores de estudiantes ni olor de cal viva, solo cortinajes de terciopelo y la responsabilidad de mantener en pie al hombre más poderoso del mundo. En los corredores de Bruselas, Vesalio camina en silencio. El emperador sufre de gota, de fiebres, de un cuerpo erosionado por campañas y banquetes. Andreas aplica cataplasmas, dieta, sangrías moderadas. Observa cómo la carne del poder es tan frágil como la del campesino. Pero dentro de sí arde una nostalgia, la de la sala de disección, del crujir de huesos abiertos. Sirve al emperador, sí, pero se sabe lejos de la vocación que lo encendía. Mientras tanto, sus enemigos no duermen. En las universidades, viejos maestros publican refutaciones airadas, acusándolo de soberbia, de plagio, de error. Lo llaman el muchacho flamenco, que se atrevió a corregir a Galeno. La tensión no se apaga ni siquiera cuando Carlos V abdica en 1556 y Vesalio entra al servicio de Felipe II de España. La fábrica sigue circulando como un cometa, dejando estelas de admiración y de odio. La corte española lo recibe con frialdad. Felipe II es un rey austero, de fe rígida, poco dado a la fascinación por las novedades. Vesalio se convierte en un servidor más, obligado a seguir protocolos rígidos, a callar bajo techos dorados. Su talento, que ardía en Padua, se marchita entre pasillos. Siente el peso de la ironía: el hombre que desnudó al cuerpo humano ahora se siente atrapado en las vestiduras del poder. El año es 1564. Una mujer noble cae enferma y muere bajo los cuidados de Vesalio. El rumor corre rápido: el flamenco diseccionó el cuerpo estando aún vivo, susurran las lenguas venenosas. No importa si fue mentira, exageración o envidia, en la España de Felipe II, basta una sombra para encender hogueras. Andreas, el anatomista, queda señalado. El tribunal eclesiástico lo acecha. La única salida es la penitencia. Le imponen un castigo disfrazado de piedad: peregrinar a Tierra Santa. No como devoto entusiasta, sino como científico derrotado. Con resignación, se embarca rumbo a Jerusalén. El mar Mediterráneo lo envuelve con su azul inmenso. En cubierta, Andreas mira el horizonte, preguntándose si la posteridad recordará sus huesos o las injurias. El aire huele a sal, pero también a despedida. En Jerusalén, Vesalio cumple con ritos, misas, procesiones. Toca las piedras del Santo Sepulcro. Su espíritu, acostumbrado al bisturí y al papel, se mueve incómodo en esa liturgia. No es un místico, es un hombre de huesos y vísceras. A cada oración, recuerda con nostalgia los anfiteatros de Padua, el calor de los estudiantes, las planchas de la imprenta. Allí, en la ciudad sagrada, Andreas comprende que su peregrinación no limpia culpas ajenas, sino que consagra su soledad. Otoño de 1564. Vesalio embarca de regreso.
El mar lo recibe con tormentas. El barco cruje, el viento desgarrado anuncia desgracia. En la isla griega de Sante, el cuerpo del anatomista cae enfermo. Fiebres, cansancio, desaliento. El hombre que exploró cada vena del cuerpo humano ahora siente que el suyo se derrumba desde dentro. En la isla, entre olivos y casas bajas, Vesalio muere a los 50 años. No hay cortejos imperiales, no hay estudiantes fervorosos, no hay pliegos de imprenta. Solo el rumor del mar y la soledad. Su tumba se pierde con el tiempo. Pero sus páginas, sus láminas, sus esqueletos dibujados de pie en paisajes melancólicos, sobreviven. Mientras su cuerpo se funde con la tierra griega, su obra comienza su verdadera vida, la de un atlas que guiará a generaciones. Podría parecer un final triste, un hombre brillante muerto en el exilio, olvidado en una isla. Pero la historia apenas empieza. Porque mientras su cuerpo se hundía en Sante, su fábrica navegaba por siglos, en hospitales, en aulas, en mesas de disección. Y hoy, cada manual de anatomía lleva, aunque no lo sepa, el pulso de Andreas Vesalio. El cuerpo de Vesalio se perdió en la arena, pero sus láminas hicieron que el cuerpo humano nunca volviera a ser un misterio. Episodio 3, El eco de la fábrica, Vesalio después de Vesalio. Año de 1543. En la imprenta de Joannes Oporinus, las planchas de madera que dieron vida a la fábrica siguen guardadas como reliquias. El maestro impresor muere, pero las planchas sobreviven. Años después, volverán a estampar nuevas ediciones. Es como si la voz de Vesalio aún respirara en la tinta. El libro empieza a viajar más lejos que su propio autor. En Oxford y Cambridge, estudiantes ávidos abren los pesados volúmenes. Inglaterra, todavía convulsionada por cambios religiosos, recibe a Vesalio como a un reformador silencioso. Las imágenes son irresistibles, esqueletos que caminan entre ruinas, cuerpos abiertos que parecen esculturas. Aunque algunos médicos conservadores murmuran, los jóvenes ven en esas láminas la promesa de un nuevo método: mirar, comparar, dudar. Padua, donde Vesalio fue profesor, no olvida. En el anfiteatro anatómico, aún se repite su estilo, el profesor mismo toma el cuchillo. Allí surge una cadena de discípulos que mantendrán viva la llama: Gabriel Falloppio, que dará nombre a las trompas uterinas; Fabricius de Aquapendente, que observará válvulas en las venas. Cada uno, aunque con voz propia, sigue el gesto de Vesalio, el cuerpo como maestro. Pero no todo es triunfo. En ambientes religiosos, la disección sigue oliendo a sacrilegio. La Iglesia vigila con desconfianza. Algunos clérigos consideran la fábrica una osadía que roza la herejía: abrir cuerpos, exponer sus misterios en dibujos que parecen teatrales. Sin embargo, la fascinación es tan grande que ni la censura logra apagar el eco. El libro se guarda en monasterios y palacios, a veces oculto, a veces exhibido como trofeo. En el siglo XVII, mientras exploradores cruzan océanos y cartógrafos dibujan continentes, médicos exploran un universo más íntimo: el cuerpo humano. William Harvey, inspirado en el método vesaliano, demuestra que la sangre circula y el corazón es una bomba. Sus tratados citan a Vesalio, no como un dogma, sino como un punto de partida. Es el triunfo de la observación sobre la autoridad. En París, 2 siglos después, los cirujanos de hospitales como la Salpêtrière diseccionan cada día frente a multitudes de estudiantes. Sus bibliotecas atesoran copias de la fábrica. En plena Ilustración, cuando filósofos cuestionan reyes y dogmas, la medicina también celebra la duda metódica que Vesalio encendió. Sus esqueletos dibujados parecen sonreír, como si supieran que la verdad tarda, pero llega. Los artistas también caen bajo el influjo de Vesalio. Pintores y escultores estudian las láminas de la fábrica como si fueran modelos clásicos. Los músculos en tensión, los esqueletos meditabundos en paisajes melancólicos, inspiran a generaciones. La frontera entre arte y ciencia se difumina. Vesalio, sin proponérselo, se convierte en maestro de anatomistas y de pintores. En algunas ciudades, copias piratas de la fábrica circulan como contrabando. Los editores saben que las imágenes valen más que el oro. Estudiantes pobres, incapaces de comprar el original, adquieren copias reducidas, a veces de mala calidad, pero suficientes para aprender. Vesalio se convierte en un fenómeno cultural, no solo un sabio, sino un libro que se reproduce como semilla. Finales del siglo XVIII. Europa vive revoluciones políticas y también médicas. Los hospitales se transforman en lugares de enseñanza, con salas de disección públicas. En cada mesa, abierta sobre la carne, se escucha un eco lejano: el método de Vesalio.
Ya no se repite lo que dice Galeno, se observa, se corrige, se debate. El espíritu de la fábrica late en cada corte. El cuerpo de Vesalio se perdió en Sante, pero su obra nunca dejó de navegar. Cruzó reinos, revoluciones, guerras religiosas y cambios de poder. Sobrevivió a hogueras de libros y a polémicas académicas. Hoy, cada estudiante de medicina, al abrir un atlas anatómico, camina sin saberlo por las páginas que Vesalio dibujó hace casi 5 siglos. Pero la pregunta sigue abierta: ¿qué precio pagó Andreas Vesalio por adelantarse a su tiempo? Episodio 4. Guerra de tinta, Vesalio contra Galeno. Europa, mediados del siglo XVI. El rumor ya es grito: un joven flamenco ha osado corregir al mismísimo Galeno, el sabio de Pérgamo cuya autoridad reinó por más de 1000 años. Para los médicos conservadores, no es un simple desacuerdo científico, es una blasfemia. Vesalio no solo abrió cuerpos, abrió grietas en la tradición. En París, Jacobus Silvius, antiguo maestro de Vesalio, dicta con voz encendida: ese flamenco insolente traiciona a su padre Galeno, ciegos son quienes lo siguen. Su aula vibra entre aplausos y murmullos. Algunos estudiantes lo veneran, otros esconden bajo sus capas los grabados de la fábrica. La ciudad se divide, entre la fidelidad a la tradición y la seducción de la evidencia. La imprenta, que antes dio vida a la fábrica, ahora escupe panfletos contra Vesalio. Cartas abiertas, tratados, libelos. Los títulos son duros: defensa de Galeno, errores de un flamenco joven. Cada página es un ataque personal, no solo a sus ideas, también a su honor. Los rivales lo llaman arrogante, charlatán, hasta carnicero. El olor a tinta se mezcla con el de la envidia. Vesalio responde con un estilo que mezcla ironía y precisión quirúrgica. No cita insultos, muestra nervios, huesos, vísceras. Su defensa es simple y brutal: yo lo he visto. Frente a la autoridad de los libros antiguos, ofrece la autoridad de la carne abierta. Sus cartas cruzan Europa como cuchillos envueltos en pergamino. En Bolonia, los guardianes de la tradición convocan debates públicos. Profesores de cabello blanco defienden con solemnidad los textos griegos. Jóvenes, fascinados por la fábrica, arriesgan su reputación al citar a Vesalio. El anfiteatro se convierte en tribunal. Allí se decide no solo una doctrina, sino un modelo de pensamiento: obedecer al pasado o atreverse a mirar. Los rumores se extienden más allá de las universidades. Algunos clérigos murmuran que abrir cadáveres ofende al orden divino. Otros sospechan de herejía. En sermones se insinúa que ese flamenco quiere desvelar lo que solo Dios puso oculto. Vesalio se encuentra atrapado, acusado por los conservadores de falsedad y por los religiosos de irreverencia. Su ciencia camina por la cuerda floja del Renacimiento. Pero mientras tanto, en sótanos de universidades, estudiantes copian a mano láminas de la fábrica. Guardan los grabados enrollados entre libros de oración, los consultan a la luz de velas. El espíritu de Vesalio crece en silencio, alimentado por el deseo de una generación que ya no quiere repetir fórmulas, sino mirar con sus propios ojos. En Padua y Bolonia, los anfiteatros anatómicos se llenan. Vesalio ha cambiado el formato: ya no es el lector quien manda, sino el diseccionador. El cuerpo mismo dicta la lección. El público se agolpa, desde nobles hasta curiosos. La anatomía deja de ser secreto de élites y se convierte en espectáculo público, con un sabor a desafío cultural. La vieja escuela lo llama vulgarización, los jóvenes lo llaman revolución. Mientras tanto, en la corte, Vesalio debe mantener el equilibrio. No puede enemistarse con la iglesia, ni con médicos conservadores que rodean al emperador. Su rostro en palacio es sereno, pero sus noches están pobladas de cartas hostiles y debates internos. Vive entre la gloria de haber escrito un libro inmortal y la angustia de ser perseguido por su propia osadía. Solo, en un estudio iluminado por velas, rodeado de huesos y cartas. Su pluma traza una línea firme, que otros repitan: yo he visto. París, Bolonia, Lovaina, Padua. Todos discuten su nombre. En los siglos venideros, la historia de la ciencia recordará este choque como una guerra de credos. Pero lo que estaba en juego no era un libro ni una reputación, era el derecho a mirar la verdad aunque duela. Episodio 5, La fábrica, cuando el arte desnudó al cuerpo, 1543. En Basilea, las prensas trabajan sin descanso. Los grabadores afilan buriles, la tinta se prepara como un sacramento. En medio del ruido metálico, surge un objeto que marcará una frontera entre el pasado y el futuro, el de Humani Corporis Fabrica.
No es un simple tratado de medicina, es un libro que respira, que muestra al cuerpo humano con una crudeza jamás vista. Las primeras láminas son un golpe a la imaginación. Esqueletos de pie, apoyados en lápidas, mirando hacia el horizonte con melancolía. No son simples huesos, parecen filósofos en ruinas, cadáveres que reflexionan sobre la vida. El espectador siente que no contempla muerte, sino un espejo de su propia condición. Luego, los cuerpos desnudos se despliegan en secuencias. Con músculos tensos, miran al espectador mientras se arrancan a sí mismos la piel como si fueran actores en un teatro macabro. Cada página es un escenario, colinas, paisajes, ruinas romanas. Los cadáveres posan como héroes del Renacimiento, pero a la vez nos recuerdan que la carne se pudre, la verdad permanece. Detrás de aquellas ilustraciones se sospecha la mano de un taller ligado al mismísimo Tiziano, el gran pintor veneciano. La precisión anatómica se mezcla con la sensibilidad artística. El resultado no es frío ni técnico, es una coreografía de belleza y espanto. Vesalio sabía que para enseñar había que seducir. Y lo logró, cada grabado es un imán para el ojo y la mente. La fábrica une dos lenguajes, el rigor del texto latino y la elocuencia de las imágenes. No se trata de leer o mirar, sino de leer mirando, mirar leyendo. El médico podía seguir con los ojos un músculo, del hombro al codo, como si la carne se desplegara en sus manos. Era la primera vez que un libro no describía al cuerpo, lo mostraba con violencia. El libro no fue barato ni discreto. La fábrica se imprimió en gran formato, con tipografía de lujo. Era tan pesado que requería atriles especiales para sostenerlo. Vesalio no buscaba un manual para estudiantes pobres, buscaba un manifiesto para la élite. Cada ejemplar era un tesoro, una declaración de poder y de ciencia. La imprenta se convirtió en el bisturí que abría Europa entera. Pero no todos lo vieron con admiración. Algunos médicos y clérigos se escandalizaron, es obsceno, es impío mostrar así la carne. Otros se maravillaban en silencio. Nunca habíamos visto al hombre tan desnudo, tan verdadero. El libro se convirtió en objeto prohibido y deseado, a la vez anatema y reliquia. Quien lo poseía sentía que tenía en sus manos una llave secreta al misterio del cuerpo. Vesalio, consciente del impacto, publicó también una versión abreviada, la Epítome. Más pequeña, más accesible, pensada para estudiantes y médicos jóvenes. Si la fábrica era un templo, la Epítome era un manual de batalla. Gracias a ella, las imágenes del cuerpo se multiplicaron por Europa como una plaga luminosa. Los ojos ya no podían volver a la oscuridad. La fábrica planteaba una revolución silenciosa, el conocimiento no dependía de lo invisible, textos antiguos, dogmas, tradiciones, sino de lo visible. Lo que está frente a los ojos vale más que lo escrito en un pergamino venerado. El libro no era solo anatomía, era un manifiesto epistemológico, una nueva forma de pensar. La cámara recorre una biblioteca renacente. Entre libros de filosofía y teología, la fábrica brilla como un extraño objeto vivo. Pero cada página también era una herida, contra Galeno, contra la tradición, contra el silencio de siglos. Vesalio no solo talló cuerpos, talló un destino. Pero un libro tan poderoso no se paga sin un precio. La pregunta es, ¿quién lo pagará primero, Europa o el propio Vesalio? Episodio 6. La corte imperial, entre bisturís y coronas. 1544. Tras el escándalo y la gloria de la fábrica, Vesalio da un salto inesperado, deja las aulas y entra en la corte de Carlos V, el hombre más poderoso de Europa. El médico de los cadáveres se convierte en médico del César. El contraste es brutal, de los sótanos húmedos de Padua a los salones dorados de Bruselas y Madrid. Carlos V no era un hombre cualquiera. Sufría de gota, dolores terribles y una mandíbula deformada por generaciones de endogamia real. Vesalio, con sus manos de anatomista, trataba el cuerpo enfermo del emperador como si fuera un nuevo campo de estudio. Cada masaje, cada sangría, cada ungüento era observado con la misma precisión que antes reservaba a los músculos de un cadáver. Pero no todos lo aceptaban. Médicos rivales lo acusaban de charlatán, de carnicero de cadáveres. Algunos lo tildaban de hereje, ¿quién corta cuerpos humanos? ¿Puede tocar al emperador? Las discusiones se encendían en los pasillos. Para unos, Vesalio era un genio, para otros, un intruso que osaba desafiar la tradición. Con la abdicación de Carlos, Vesalio pasa al servicio de Felipe II, un rey severo, obsesionado con el orden y la fe. Vesalio debía cuidar el cuerpo del monarca, pero también navegar entre intrigas, sospechas y envidias.
La medicina se volvió política. Una receta mal administrada podía ser interpretada como traición. Vesalio ya no era el joven rebelde de Padua. En la corte se convirtió en funcionario, diplomático, hombre de protocolo. Sus manos, que antes diseccionaban cadáveres, ahora preparaban jarabes, emplastos y curas cortesanas. Y en su interior crecía una duda. ¿He cambiado la ciencia por el poder, el bisturí por la servidumbre? En 1564, tal vez cansado, tal vez presionado, Vesalio emprende una peregrinación a Tierra Santa. Algunos dicen que fue penitencia impuesta por la Inquisición, otros, un retiro espiritual genuino. Lo cierto es que aquel viaje marcaría el principio del fin. El médico que diseccionó el cuerpo humano emprendía su última disección, la del propio destino. De regreso de Jerusalén, Vesalio cayó enfermo. Su barco encalló en la isla griega de Sante. Allí, lejos de cortes y anfiteatros, murió con apenas 50 años. Un final austero para un hombre que había transformado el conocimiento del cuerpo. Murió rodeado de mar y silencio, pero dejó abierto un océano de preguntas que aún navegamos. Mientras el mar borraba sus huellas, sus libros se multiplicaban en Europa. Sus enemigos lo celebraron muerto, pero sus ideas estaban más vivas que nunca. El narrador concluye, episodio 7. Los herederos del bisturí. 1564. Vesalio yace en Sante, pero en Europa sus páginas siguen viajando. De Humani Corporis Fabrica ya no es un libro, es un manifiesto. Cada joven médico que lo abre siente que el maestro sigue susurrando desde la tumba en Padua. Un joven anatomista toma el relevo, Gabriele Fallopio. Sus manos, tan firmes como las de su maestro, descubren los delicados conductos que llevan su nombre, las trompas de Falopio. Maestro Vesalio, usted abrió el camino. Yo lo continúo. La anatomía comienza a mirar lo invisible, los órganos más íntimos, los nervios más finos. Otro discípulo, Realdo Colombo, va más allá. Observa el corazón y sospecha un secreto mayor. Descubre la circulación pulmonar, anticipando a William Harvey décadas después. Colombo no temía contradecir ni siquiera al propio Vesalio. La verdad está en el cuerpo, no en los libros, aunque los libros lleven su nombre. En Roma, Bartolomeo Eustaquio explora con obsesión el oído humano. Identifica los conductos que llevan hoy su apellido, las trompas de Eustaquio. Sus láminas anatómicas, precisas y bellísimas, rivalizan con las de la Fabrica. El Renacimiento se convierte en un duelo de ilustraciones y bisturís. La muerte de Vesalio abrió un vacío, y también una guerra. Unos lo veneraban como padre de la anatomía, otros lo atacaban como hereje. Sus discípulos competían entre sí, tratando de superar al maestro, mientras la Iglesia miraba con desconfianza cada nuevo dibujo del cuerpo humano. El siglo XVI era un campo de batalla. La Reforma protestante dividía a Europa. La Inquisición controlaba ideas, palabras y, sobre todo, cuerpos. Diseccionar cadáveres seguía siendo visto como un acto perturbador, casi diabólico. Pero los seguidores de Vesalio sabían que sin cadáveres, no había verdad. Gracias a ellos, la anatomía ya no era un misterio medieval. El cuerpo humano se convertía en un mapa abierto, en un territorio conquistado por la ciencia. La medicina dejaba de ser un arte de conjeturas para convertirse en un conocimiento basado en la observación. Pero no fue fácil. Fallopio murió joven, Colombo fue criticado, Eustaquio murió sin ver publicadas muchas de sus láminas. Todos pagaron el precio del avance. Sin embargo, ninguno pudo negar que habían heredado el filo del bisturí de Vesalio. Cada generación de médicos encontraba en la Fabrica una invitación: atrévete a mirar, aunque el mundo te condene. La voz de Vesalio resonaba en las salas de disección como una sombra invisible que guiaba las manos. Pero el mundo cambiaría aún más. Del bisturí se pasaría a los telescopios, a los microscopios, a la sangre circulando como un río en el cuerpo. La anatomía sería apenas el inicio de una revolución mucho mayor, la conquista científica del cuerpo humano. Lo que Vesalio comenzó, otros lo llevarían hasta los confines de lo invisible. Episodio 8. El río secreto de la vida. Las páginas de Vesalio revelaron huesos, músculos y nervios. Pero aún quedaba un misterio insondable: la sangre. ¿De dónde venía? ¿A dónde iba? Durante siglos, la respuesta fue repetida como dogma. Galeno afirmaba que la sangre se generaba en el hígado y se consumía en los músculos. Nadie se atrevía a desafiarlo. Hasta que el eco de Vesalio empezó a abrir grietas en esa certeza. En la Universidad de Padua,
donde Vesalio había diseccionado cadáveres bajo el ojo de cientos de estudiantes, otra generación de médicos se preparaba. Entre ellos estaba un inglés inquieto, silencioso y obsesivo, William Harvey. Nació en 1578, y sus pasos lo llevaron a Padua, como si la sombra de Vesalio lo hubiera llamado desde la tumba. Las escenas en el teatro anatómico eran un ritual. Decenas de estudiantes apiñados, el aire denso con el olor del cadáver recién abierto, la tensión de aprender mirando el cuerpo humano como si fuese un libro abierto. Allí, Harvey comprendió la lección vesaliana, no confiar en palabras, sino en la carne y la observación. De vuelta en Inglaterra, Harvey empieza a dudar. Observa el corazón, su latido constante, y siente que ahí hay un secreto oculto. ¿Podía ser que la sangre circulara en un ciclo infinito, y no se consumiera como pensaba Galeno? La idea era peligrosa, casi blasfema. Harvey toma perros, serpientes y hasta ranas. Amarra sus arterias, corta venas, observa el flujo sanguíneo. Anota todo con precisión matemática. Si la sangre se consumiera, el cuerpo tendría que producir litros y litros cada día, lo cual es imposible. Sus cálculos eran un golpe directo contra más de 1000 años de dogma. En 1628, Harvey publica su obra, Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus. Allí, desafía el mundo entero, la sangre circula, impulsada por el corazón, en un ciclo cerrado. El corazón ya no era un horno que quemaba líquidos, era una bomba de vida. El impacto fue brutal. Médicos veteranos se burlaban de él, lo llamaban loco, lo acusaban de destruir la tradición. Algunos colegas incluso le retiraron pacientes. Desafiar a Galeno seguía siendo, un siglo después de Vesalio, un acto de guerra. El cuerpo humano, una vez más, se convertía en un campo de batalla entre dogma y evidencia. Harvey, como Vesalio, pagó el precio de mirar donde no debía. Pero no se detuvo. La verdad se imponía con cada corazón abierto, con cada vena atada, con cada cálculo imposible de negar. Por primera vez en la historia, el ser humano entendía que su sangre no desaparecía, sino que viajaba como un río eterno dentro de sí mismo. El cuerpo ya no era solo hueso y músculo, era un universo dinámico, un ciclo perfecto. Pero el viaje aún no terminaba. Si Vesalio reveló la forma, y Harvey el movimiento, otros científicos irían más allá, descubrir lo invisible. Del ojo desnudo pasaríamos al microscopio, al reino oculto de células, tejidos y microorganismos. Episodio 9. La conquista de lo invisible. Vesalio había dibujado la geografía del cuerpo. Harvey había trazado el curso de sus ríos. Pero algo faltaba, el detalle más pequeño, lo que no podía verse a simple vista. Era como contemplar un continente sin conocer sus aldeas, sus calles, sus habitantes ocultos. A comienzos del siglo XVII, artesanos y curiosos comenzaron a pulir lentes cada vez más precisas. En los talleres de Holanda, Italia e Inglaterra, los vidrios se convertían en ojos artificiales, capaces de revelar lo invisible. Así nació el microscopio. Marcello Malpighi, médico italiano nacido en 1628, tomó el microscopio y lo apuntó al tejido vivo. Lo que descubrió fue un puente inesperado, los capilares. Hasta entonces, la circulación de Harvey era incompleta, se sabía que la sangre salía del corazón por las arterias y regresaba por las venas, pero nadie había visto cómo. Malpighi lo reveló, pequeños vasos microscópicos conectaban ambos mundos. El círculo se cerraba. En Inglaterra, Roberto Oke, científico inquieto y polémico, tomó un trozo de corcho y lo observó bajo el microscopio. Lo que vio eran pequeñas cavidades ordenadas como celdas de un panal. Así, en 1665, bautizó lo que hasta hoy conocemos como células. El cuerpo humano dejaba de ser solo órganos y tejidos. Ahora era un mosaico de unidades mínimas, diminutas habitaciones que guardaban los secretos de la vida. Y mientras tanto, en Delft, un humilde comerciante de telas, sin título universitario, dedicaba sus noches a pulir lentes como nadie. Su nombre, Antonie van Leeuwenhoek. Con una paciencia infinita, construyó microscopios capaces de ampliar más de 200 veces, superando a los mejores instrumentos de su tiempo. Lo que Leeuwenhoek vio cambió para siempre nuestra percepción del mundo. Gotas de agua revelaban criaturas minúsculas, invisibles, que nadaban como monstruos fantásticos. Llamó a estos seres animálculos. Había descubierto por primera vez los microorganismos. Los informes de Leeuwenhoek enviados a la Royal Society de Londres parecían historias de ciencia ficción. Bestias microscópicas, escribía.
Algunos lo tomaban como visionario, otros, como loco. Pero la evidencia era clara, el mundo estaba lleno de vida invisible. De pronto, el cuerpo humano ya no era un territorio cerrado, sino un campo de batalla poblado por seres diminutos. ¿Podrían estos animálculos estar detrás de las enfermedades? La idea era tan aterradora que la mayoría prefirió ignorarla, al menos por un tiempo. Con cada lente mejorada, la humanidad abría una ventana a un universo nuevo. Células, capilares, microorganismos, todo aquello que los ojos no podían ver ahora estaba allí, revelado con una crudeza innegable. Era como descubrir un cosmos entero dentro del propio cuerpo. Pero estos descubrimientos eran solo el comienzo. Faltaba dar el salto más arriesgado, aceptar que esos diminutos seres invisibles podían ser enemigos letales, causantes de las epidemias que asolaban Europa. Un hombre, siglos después, tomaría esa idea y la convertiría en una guerra total contra lo invisible, Louis Pasteur. Episodio final: la Gran Guerra contra lo Invisible. Era el siglo XIX. Europa estaba atrapada en un enemigo invisible. La peste, la cólera y la tuberculosis arrasaban ciudades enteras. Los médicos, aún fieles a viejas ideas de los miasmas y vapores envenenados, buscaban en el aire respuestas que no existían. Pero bajo el microscopio, el verdadero enemigo esperaba a ser revelado. En 1822 nació en Francia Louis Pasteur, un químico obstinado. No era médico, pero se atrevió a desafiar siglos de creencias. Observando el vino y la leche descubrió algo inquietante: la fermentación no era un proceso espontáneo, sino el trabajo de seres diminutos. Si esos organismos podían alterar un alimento, ¿por qué no también al cuerpo humano? Durante siglos se había creído que la vida surgía de la nada, que los gusanos nacían del barro y los microbios del aire corrompido. Pasteur, con frascos sellados y caldos estériles, demostró lo contrario: la vida solo proviene de la vida. Su experimento quebró un dogma milenario. La medicina tenía que replantearse todo. De sus estudios nació una hipótesis revolucionaria: las enfermedades no eran castigos divinos ni desequilibrios de humores, eran invasiones de microorganismos. El cuerpo humano, descubierto por Vesalio, recorrido por Harvey, revelado por el microscopio, ahora era un campo de batalla microscópico. Pasteur llevó su visión más allá. Si se podía domesticar al enemigo invisible, se podía entrenar al cuerpo para resistir. Así desarrolló vacunas contra la rabia, el carbunco y la peste aviar. Por primera vez, la humanidad no solo combatía la enfermedad, aprendía a prevenirla. Pero en Alemania, otro hombre surgía como su contraparte. Robert Koch, médico meticuloso y brillante, llevó la teoría germinal a un nivel casi militar. En 1882 identificó al culpable de la tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis. Un año después, halló al causante del cólera. Koch diseñó un sistema de pruebas, conocido hoy como los postulados de Koch, para demostrar qué microorganismo causaba una enfermedad específica. Era la ciencia con reglas claras, no más especulaciones, solo pruebas y evidencias. Gracias a Pasteur y Koch, los hospitales cambiaron. Llegaron la asepsia, la esterilización, el lavado de manos, las vacunas y la higiene pública. Por primera vez en la historia, las epidemias podían ser controladas y millones de vidas salvadas. Todo había comenzado con un joven de Bruselas, en 1514, que se atrevió a abrir un cuerpo humano y a dibujarlo con precisión brutal. Andreas Vesalio encendió la chispa de un viaje que recorrió siglos. De la anatomía a la circulación, del microscopio a los microbios, de la disección al laboratorio, el conocimiento del cuerpo humano se convirtió en la mayor arma de la humanidad contra la muerte. La medicina moderna nació en esa guerra contra lo invisible. Pero la batalla aún no ha terminado. Cada virus nuevo, cada bacteria resistente, nos recuerda que la historia sigue escribiéndose. El cuerpo humano, ese enigma que Vesalio se atrevió a abrir, sigue guardando secretos. Y mientras existan preguntas sin respuesta, la aventura de la medicina continuará. Andreas Vesalio murió en 1564, en un viaje incierto hacia Tierra Santa. Dejó atrás enemigos furiosos, discípulos apasionados y un legado que nunca pudo ser borrado. Su fábrica no era solo un libro, era un desafío, un grito contra la ignorancia, un mapa que mostró al mundo que el cuerpo no era un misterio divino, sino una obra de carne y huesos. Gracias a su valentía, cada bisturí que corta, cada médico que aprende y cada paciente que se salva, lleva impresa la huella de Vesalio. Porque él nos enseñó que la verdad no se teme, se revela. Si te gustó este video, compártelo con alguien que ame la ciencia, dale like y suscríbete. Y recuerda,
La información es poder, y la salud, lo más valioso que tenemos.